Saludo con gusto a Julio Verdegué, una de las 6 personas designadas al gabinete del próximo gobierno, nominadas y anunciadas por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Julio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarme, muy amable. Julio, ¿cuáles serán las principales líneas de acción para el sector agropecuario en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, nuestro eje rector lo denominamos soberanía alimentaria, que es un proceso, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que seguir avanzando. Debajo de eso, 3 grandes áreas de prioridad, con metas, etcétera, que no nos va a dar tiempo ahorita a entrar en tanto detalle, pero en pocas palabras. Primera gran prioridad, bienestar. Bienestar para las personas que en el campo, en la pesca, en la acuacultura, trabajan para darnos de comer a todos nosotros y que muchísimos de ellos, muchísimas de ellas también, viven en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, a pesar de la fuerte reducción en los indicadores que hemos tenido en los últimos años durante el presente gobierno, como no habíamos visto en muchas décadas. Pero tenemos todavía una tarea pendiente. La doctora se comprometió a que al 2030 vamos a buscar llegar a menos de 2% de la población del país en condición de extrema pobreza. Y 4 de cada 10 personas hoy en día están en el campo. Así que esa es la gran meta, la gran prioridad. La segunda área de prioridad es el agua, Guillermo. Tenemos una situación, pues que no es una sequía de un año, o si llueve este año ya se acabó el problema. No es una situación estructural. Por muchos factores, muchas causas, una de ellas no es la única, pero sí es muy importante el cambio climático. Y tenemos que entrarle nosotros en la agricultura por una sencilla razón. La agricultura utiliza el 75% de todo el agua que se ocupa en México. Y más o menos el 40-50% de esa agua que se usa en la agricultura se desperdicia por malas tecnologías, por infraestructura defectuosa, por una serie de razones. Entonces, como parte del Plan Hídrico Nacional que ha anunciado la presidenta electa, hay un gran capítulo de lo que tenemos que hacer en la agricultura para cuidar ese gran porcentaje del agua de una manera muchísimo más eficiente. Hay una tarea monumental y va a ser un programa muy ambicioso como no se ha visto en décadas en este país. Y en tercer lugar, la producción. La producción, ¿qué quiere decir? Pues la producción en primer lugar para el abasto nacional, también para la exportación de alimentos. En los últimos años hemos mantenido un crecimiento de la producción. Este año 24, por la sequía tan severa, puede que haya una disminución, pero en general hemos tenido una tendencia positiva, tanto en la producción para el abasto nacional como para las exportaciones. Y eso lo queremos mantener y acelerar con una parte muy importante, que es que tenemos que producir más, pero con mucho menos impacto ambiental. Hoy día, pues, la agricultura, la ganadería, la pesca sí tienen impactos ambientales que tenemos que buscar cómo reducir. Y hay formas de hacerlo, es posible. Hay que tener las políticas y la colaboración con todos los agentes en el sector para que nos movamos en esa dirección. Y además también no solo es tener menos impacto en el suelo, en la biodiversidad de los mares, etcétera, en los bosques, en las selvas que estamos todavía deforestando mucho todos los años, sino que también tomando en cuenta lo que usted preguntaba, el cambio climático. ¿Cómo le hacemos para mantener la producción aun cuando cada día vamos a tener más agua? ¿Cómo le hacemos para mantener la producción aun cuando los mares se nos están acidificando por causa del cambio climático? ¿Cómo le vamos a hacer para mantener la producción cuando en una gran parte de nuestra agricultura de temporal, pues las condiciones son muy difíciles por las altas temperaturas, las sequías, etcétera? Esta es una transición difícil, compleja, que no se termina ni de ninguna manera en 6 años, pero que la tenemos que iniciar en serio, Guillermo. Porque si no lo hacemos en serio, en grande, ¿qué va a pasar? Pues que en 10 años vamos a estar realmente en una situación muy delicada. Es una tarea
de todos los países del planeta, los grandes, los chicos, los ricos, los menos ricos. Todos tenemos que adaptarnos al cambio climático y la agricultura mexicana no es excepción a eso. Julio Verdegué, designado secretario de Agricultura para el nuevo gobierno, he escuchado preocupación entre productores por esta prolongada sequía a la que usted ha hecho referencia y que hemos tenido en el pasado reciente en México. Falta excesiva de agua en un extremo o exceso de agua en el otro suelen generar dificultades. ¿Cómo plantean enfrentar este problema? Pues sí, tiene usted razón, ¿no es cierto? El cambio climático nos va a estar enfrentando cada día más a este tipo de emergencias. No llovió, llovió mucho, la temperatura fue muy alta, en fin. Esto lamentablemente cada día va a ser más frecuente y más intenso. Y por supuesto que como país tenemos que tener la capacidad de responder a la emergencia cuando suceda, a través de medidas, eso, de apoyo a las personas que están sufriendo un impacto severo. Pero, Guillermo, y quiero enfatizar esto, tenemos que ser capaces como país, y no solo como gobierno federal, como país, los productores, los pescadores, los científicos, los académicos, los gobiernos de los estados, locales, etcétera, ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué son las cosas concretas que hay que ir haciendo en México para que México pueda seguir siendo el 9º productor mundial de alimentos a pesar del cambio climático? Y para que México pueda ser el 7º exportador mundial de alimentos a pesar del cambio climático. Son acciones que se pueden hacer. No tenemos que inventarlas, descubrirlas. Muchas sí, pero mucho ya está. El punto es organizar eso como un proceso verdaderamente nacional, que lo podemos y lo vamos a iniciar en este sexenio, pero no lo vamos a terminar en este sexenio. Es una tarea de muchos gobiernos y por eso es que tenemos que construir entre todos un gran acuerdo para la transición ecológica de la agricultura mexicana y la ganadería y la pesca y la acuacultura. Si no hacemos esa transición, Guillermo, en pocos años más lo estaremos lamentando mucho más que el día de hoy. Estoy seguro que así es. Déjeme preguntarle, el tema del maíz transgénico es siempre controvertido. Quisiera que me ayudara a explicarle a nuestro público por qué el gobierno se opone tanto a la producción como a la importación de maíz transgénico para consumo humano. Mire, en primer lugar, esta política no es una política de este gobierno. Hace muchos años, varios gobiernos, que en México está prohibida la producción en el territorio nacional de maíz transgénico. ¿Por qué se prohíbe la producción de maíz transgénico en México? Por 2 razones. Una es de carácter científico, puramente científico. Un maíz transgénico es un maíz en el cual se toma un gen que no es de maíz, sino de otro organismo vivo, típicamente una bacteria. Se le saca un gen a esa bacteria y se mete dentro del maíz. Una vez que está dentro de ese maíz, ese gen en el polen del maíz, con el viento, puede llegar a nuestros maíces criollos. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque eso es importante. Porque nuestros maíces criollos, Guillermo, son la mayor reserva, no de México, del planeta, de diversidad genética, del maíz. Y el maíz es uno de los 3 cereales de los cuales depende la alimentación del mundo: maíz, trigo y arroz. Eso lo tenemos que cuidar, ese patrimonio genético, pues es valiosísimo. Usted habla de dónde vamos a enfrentar el cambio climático, de la diversidad genética que está en nuestros maíces criollos. Esa es la gran reserva planetaria de diversidad genética, la tenemos que cuidar. Y luego hay una segunda razón, que ya no es científica, si usted quiere, que es de preferencias. Y aquí no estamos solos, estamos junto con, por ejemplo, toda Europa. Usted sabe, usted diría que Alemania, Inglaterra, Holanda son países anticientíficos, ¿verdad que no? Bueno, ¿usted sabe cuántos alimentos transgénicos se producen en esos países que yo le mencioné? 0. ¿Y usted sabe cuántos se consumen? 0. ¿Y por qué?
Porque los alemanes, los ingleses, los holandeses, los europeos, todos los europeos excepto 2 países, no quieren comer comida transgénica. Y lo mismo pasa con los mexicanos y las mexicanas. No queremos que nuestras tortillas sean transgénicas. Y además, ¿sabe qué, Guillermo? No necesitamos, porque México es totalmente autosuficiente desde hace mucho tiempo y lo seguiremos siendo, autosuficientes en la producción de maíz blanco no transgénico. Producimos todo lo que necesitamos para comer, las mexicanas y los mexicanos, y lo producimos con muchísima eficiencia. El maíz de la mejor calidad del mundo, el maíz blanco de mejor calidad del planeta. ¿Para qué vamos a traer maíz transgénico si no lo queremos comer? ¿Se fijan? Ese es el maíz blanco. El maíz amarillo, que sí importamos mucho y que sí lo importamos transgénico, ese no nos lo comemos nosotros. Eso se lo comen las gallinas, las vacas, los cerdos, ¿no es cierto? Porque son alimento animal. Y también se usa maíz amarillo para algunos procesos industriales. Se deriva una serie de productos de ahí. Y nosotros no tenemos ningún problema. El decreto del presidente López Obrador, que muchos han atacado, a lo mejor sin haberlo leído, dice que no está prohibido en México, no está prohibido en México la importación de maíz transgénico amarillo para forraje, para alimento de animales, ni para usos industriales. No está prohibido, el decreto no lo prohíbe. Y nosotros vamos a mantener esa política. No a la producción nacional de maíz transgénico para nuestro consumo, maíz blanco, no a la importación de maíz blanco transgénico para nuestro consumo, pero maíz amarillo para darle a comer a los animales o para procesos industriales, no hay problema. Julio Verdegué, designado secretario de Agricultura para el gobierno de Claudia Sheinbaum, le pregunto, ¿choca esta política con los compromisos de México en el TEMEC, que será revisado próximamente? Sí, mire, usted sabe que Estados Unidos considera que el decreto, ¿no es cierto?, afecta a sus intereses, y después Canadá se unió a esa posición. Y Estados Unidos y Canadá entonces solicitaron que se estableciera lo que se llama un panel de controversias para resolver esta diferencia de opiniones respecto de nuestra política. Ese panel yo no lo dramatizo. Nosotros estamos intercambiando todos los años pues, casi 90,000 millones de dólares de ida y vuelta con estos países. Y cuando uno tiene estos intercambios tan enormes, pues a veces surgen diferencias. Y por eso en el propio tratado se dice, oigan, cuando no se logren poner de acuerdo, aquí hay este panel para resolver la diferencia. Y eso es lo que se ha hecho. Es un mecanismo que está considerado dentro del tratado, no es una cosa normal. Lo estamos usando. México ha solicitado otros paneles sobre otros temas también. Es un recurso que existe en el comercio internacional. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Estamos esperando las deliberaciones del panel y las decisiones y recomendaciones que haga el panel en algunos meses más. No se sabe exactamente la fecha. Si nos toca a nosotros como gobierno durante ya el ejercicio de la doctora Sheinbaum como presidenta de México, pues ahí veremos, ¿no es cierto?, qué dice el panel y cuál es la respuesta del próximo gobierno de México al respecto. Ya veremos qué suceda entonces. Julio Verdegué, próximo secretario de Agricultura, gracias por aceptar la invitación para estar en el programa. Que sí, Guillermo, a la orden. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta pronto.